Bueno, acá estamos con el ensayista, escritor, periodista, investigador Alejandro Horowitz, a quien obviamente gentilmente le agradecemos que esté de este lado, en una coyuntura tan cargada, ¿no? Tan intensa y que día a día nos va trayendo noticias, nos va trayendo vértigo que uno tiene que de alguna manera intentar descifrar desde el lugar que sea. En este caso, yo creo que Alejandro siempre es una palabra y es un testimonio que uno puede suscribir o no, tal cual todo lo que dice, pero siempre te deja pensando y eso es importante y eso creo que es lo más valorable de un montón de las voces que algunos venimos siguiendo hace rato. Bueno, comentar que estamos en el marco de Encuentro Itinerante. Un saludo grande a Nacho Barales, a Tomás Trapé, que son quienes llevan adelante un poco el canal, los productores, en toda una producción que la verdad que va viento en popa, más allá o a contrapelo de lo que es la coyuntura nacional, y que se tiene pensado armar todo un ciclo de entrevistas con personas muy destacadas, en este caso Alejandro. También mandar un saludo a Diego Sturberg, que fue quien nos hizo el nexo al amigo Diego acá. Así que bueno, Alejandro, nada, sin más, agradecerte y si querés empezamos a charlar. Adelante. Bueno, me interesaba un poco, viste que uno a veces tiene todo pensado, una serie de preguntas y de temas y demás para charlar, pero lo que hablábamos recién, me interesa que entre ya en juego acá en la charla que próximamente la gente va a ver. Esto que decíamos, es interesante que la gente vea esta entrevista, obviamente por tu testimonio, no por mi parte, pero que esto sirva en realidad para, una vez que pasás por la entrevista, ir a los textos, ¿no? Que escribió y esos trabajos más de largo aliento, en este caso, tu persona. ¿Cómo lo ves vos el tema? Es muy interesante la cuestión y me remite así por asociación a un argumento que sostenía Jorge Luis Borges. Borges decía que en poesía, sobre todo en poesía, Sí. la traducción tiene que invitar a aproximarse al original. Bien. Y entonces uno puede, con cierta, digamos, derecho, decir, bueno, pero yo no necesariamente manejo la lengua original y por lo tanto la traducción me alcanza y me sobra. Es cierto que en muchos casos uno no maneja la lengua original, pero no es menos cierto que la música de una lengua, teniendo al lado la traducción, nos permite una aproximación de otra calidad y se termina transformando en un auspicioso modo de ingresar a otra cosa, en este caso a otra lengua. Claro. Estamos exagerando, por supuesto, la distancia entre una entrevista y una traducción no son similares. La traducción está mucho más próxima al texto que la entrevista al texto. Y si bien es cierto que en muchos casos en una conversación se redondean elementos de mayor sutileza respecto a un cierto matiz en un determinado problema, eso solo es perceptible para quien conoce el texto. El que no conoce el texto, todo lo que sabe de la cuestión es el último giro que da el entrevistado en su diálogo con el entrevistador. De modo que me parece una versión del empobrecimiento reducir cualquier cosa a las entrevistas. Y por cierto, la idea de las entrevistas o la idea de la entrevista es que sirva de invitación a un trabajo mayor. Pero acá viene la última cuestión, para eso hay que estar dispuesto a hacer un trabajo mayor. Claro. Y el que no tiene esa disposición, no hay entrevista alguna que lo convenza de semejante cosa. Cuando uno no tiene una cierta curiosidad propia, es imposible despertársela. Solo podemos descubrir en otro aquello que de algún modo ya existe en ese otro, aunque más no sea como pregunta. Cuando las dos preguntas se chocan, cuando las dos preguntas se encuentran, el motivo que las gatilla permite otro comportamiento y en este caso la lectura. Totalmente.
Sí, y igualmente pensaba, si bien suscribo a lo que vas diciendo, qué interesante también ver, una vez que uno lee a ciertos autores, en este caso a vos, bueno, o otros más con los que hemos charlado, también es interesante ver de qué manera trabajan y evitan los silencios, porque en una entrevista hay silencios. En un texto es difícil encontrar esos silencios, ¿no? A veces sí, a veces no. Viste que a veces un texto pega un salto. Total, Un salto es un silencio. así es. Y Así quiero es. decir, ese silencio puede ser o un tema que el autor no pensó bien, un tema que el autor elide consciente o inconscientemente, o más complejamente, un problema que todavía no sabe cómo encarar. Claro, Pero en todos los casos, allí hay la marca de otra cosa. Para eso hay que leer. Y leer es todo un entrenamiento. Volviendo a Borges, cuando vos lees la introducción a la biblioteca personal de Borges, hay una fórmula que a mí, cuando la primera vez que la leí, me pareció una fórmula fanfarrona. Borges dice que otros se jacten de los que escriban, yo me jacto totalmente. de lo que leo. Y entonces yo entendí, con el correr del tiempo y un poco del oficio, que no hay modo de escribir sin leer. Que escribir es al mismo tiempo leer. Y por Totalmente. lo tanto, le da calidad de tus lecturas la calidad de tus escrituras. Totalmente. Bueno, qué linda manera de iniciar. A ver, Alejandro, estamos en una coyuntura política muy intensa, muy álgida, para algunos sorpresiva, dado estos últimos movimientos, en torno a esta suerte de fusión entre el macrismo y todo el sector de Milei, para otros esperable. ¿Querés comentarme un poco qué es las primeras sensaciones que te va dejando todo este desenvolvimiento de las elecciones y demás? Sí, me parece un punto de partida atractivo. A ver, yo siempre entendí que la victoria de Milei era una victoria posible. Y además de entenderlo, dije algo más complicado y dije que si Milei no ganaba esta vuelta, ganaba la próxima. Entonces uno puede preguntarse por qué semejante afirmación. Y no estoy y no estaba hablando de Milei personalmente, sino de lo que Milei significa en el orden político. Milei es un punto de fuga de ese orden, es decir, es el punto que el orden tiene para rechazar el orden, sin romper ese orden. Esto es el lugar donde es posible que la sociedad diga qué piensa de su dirigencia política como conjunto a lo largo de mucho tiempo, al mismo tiempo que este decir sobre la dirigencia política de ningún modo supone una ruptura real ni con esa dirigencia ni con ese orden. Total. Entonces, el primer punto es que yo daba a esa victoria posible una primera caracterización, y creo que la hice en una charla con Berkovich. Te escuché. Dije que el gobierno de Milei era un gobierno débil, o comparativamente hablando, respecto al otro gobierno posible, que era el de Massa, era un gobierno claramente más débil que el de Massa. Bien. Y esta primera afirmación, que parecería ciertamente, por lo menos atrabiliaria o injustificada, empieza a verificarse en Claro. los días previos. Empezamos a ver las enormes dificultades que tiene Milei para organizar simplemente el equipo con el que va a intentar hacer lo que dice que va a hacer. Entonces, yo dije además que Milei difícilmente pudiera hacer más de la mitad de las cosas que decía que iba a hacer, entre otras cosas porque no son realizables. Claro. Y además, algunas de ellas, si son realizables, si fueran realizables, construirían semejante nivel de tensión en el orden político, en la sociedad, que podrían producir un estallido a gran velocidad. Es decir, si en los próximos 90 días
la inflación tiende a duplicarse en velocidad y la amenaza de la hiperinflación se vuelve evidente y la hiperinflación estalla, creer que esto no tiene consecuencias inmediatas en la sociedad argentina es de una ingenuidad aterradora. Ahora bien, ver cuáles son esas consecuencias ya es arena de otro costal y no nos vamos a adelantar, obviamente, a semejante cuestión. Simplemente vamos a decir lo siguiente. Milei muestra en sus movimientos no solo la brutal improvisación de todo lo que dice y hace, sino que cada vez que intenta colocar una pieza en el tablero, las otras piezas se descolocan y hacen que cada uno de los movimientos termine deshaciendo el movimiento anterior. Entonces, a esto me refería y a esto me refiero cuando sostengo la debilidad de ese gobierno. Milei es un punto de fuga discursiva. Ahora bien, la posibilidad de gobernar desde allí es una segunda cuestión que es la que está por verse, a un punto tal que uno de los columnistas del diario La Nación, que no es exactamente un integrante de la Cuarta Internacional ni de ninguna organización revolucionaria, sostiene con mucho criterio que el gobierno de Milei se juega a todo o nada en los próximos 60 días. Y estoy absolutamente de acuerdo. De modo que la gravedad de la situación política no solo no ha disminuido, sino que se ha acrecentado. Y la volatilidad de los apoyos a Milei es enormemente clara. Y esto que muestra que los que votaron a Milei, como los que no votaron a Milei, están todos preocupados por distintas razones, pero todos altamente preocupados. No hemos visto un enorme festejo en la sociedad argentina, vemos un pavoroso silencio. Y este silencio es la forma que asume la angustia colectiva. Es clarísimo. Y en ese sentido, ¿qué te imaginas que puede llegar a suceder? Porque está claro que Milei viene a expresar justamente toda esta desazón y angustia que viene trayendo la gente hace un tiempo, y bueno, y los famosos que se vayan todos y esta expresión de rechazo a la política. Justamente en el debate mismo, el último con Massa, yo lo estaba viendo con algunos amigos, compañeros, amigas, y al principio cuando él se enoja y se pone verborrágico, mis compañeros como que lo festejaban, ¿viste? Ya se fue de eje. Yo decía, ojo, porque sintoniza con cierto clima de época. La gente está un poco así. La gente está irritada, la gente está sufriendo. Entonces hay que ver de qué manera él sintonizaba y enlazaba con la sociedad. Ahora bien, me pregunto, para una sociedad, un pueblo que viene golpeado, que un hombre como Milei, que suponía, creo que ya rápidamente está cayendo esa suposición, pero que suponía un cambio de orden para un montón de gente y una esperanza genuina para un montón de gente también, ¿no? Este hombre en 60 días, como bien vos decís, y creo que todos un poco pensamos lo mismo, fracase. Y fracase, ¿qué quiere decir fracaso? Porque hay muchas maneras de evaluar un fracaso en este tipo de gobiernos o de armados. Para quizás una parte importante de sus votantes, fracaso ya es la alianza con Macri, y para otro gran porcentaje de sus votantes y de la sociedad argentina, fracaso va a ser si tenemos una hiperinflación con estancamiento, que justamente fue lo que dijo él entre hoy y ayer. ¿Cómo te imaginas el tejido social si vuelve a tener semejante desazón ahora con un gobierno electo y con, digamos, con limitaciones materiales tan violentas como parece que se van a venir en estos 20 días? ¿Qué te imaginas que puede llegar a suceder? No me parece prudente imaginar ese escenario. ¿Por qué no me parece prudente? Porque tiene el horrible gusto a lo agorero. Claro. Entonces, más que contarte qué me imagino, me interesa entender qué está pasando hasta acá. Bien, perfecto. Entonces, ¿a qué voy? Volvamos al asunto de la polémica pública con Massa. Sí. El género polémica pública se suele entender, interpretar
como una especie de torneo argumentativo dialéctico. Esto es en la capacidad que uno tiene de replicar en velocidad a un argumento ajeno. Ese es el modelo y ese pareciera ser una versión del torneo de caballería donde se reemplazan las lanzas y los caballos por las espadas verbales. Y esos cruces de las espadas verbales tienden a iluminar esta escena. Por lo tanto, el que gana, entre comillas, en ese cruce, gana el torneo. Eso solo es verdad cuando esas presuposiciones son ciertas. Basta modificar las presuposiciones para entender que lo que está viendo cada uno no necesariamente es un torneo, no necesariamente se ajusta a esas reglas, no necesariamente depende de la lógica de la esgrima discursiva. Es más, cuando Milei no puede contestar o contesta trabajosamente, lo que se siente es la identificación de un segmento de la sociedad maltratado a lo largo de décadas y bulineado por argumentos vacíos, es que básicamente se vuelve a repetir la escena donde el que tiene que sufrir lo que tiene que sufrir, tiene que además soportar los horribles argumentos que el otro le enrostra sin estar en condiciones de replicarlos. Por lo tanto, la furia del que tiene que escuchar eso no solo se incrementa exponencialmente, sino que los motivos para afirmarse en la situación se multiplican. A tal punto, porque esto yo me enteré después, porque yo también miré como vos el torneo por televisión, al mismo tiempo que como yo estaba en un panel que estaba analizando lo que pasaba, íbamos viendo los comportamientos, pero sí. Massa también hizo lo propio, esto es, tenía un equipo que estaba viendo lo mismo que nosotros, y ese equipo que estaba coordinado por un especialista, escuchaba los comentarios de un focus group, y en el focus group lo que le decían es que le había pegado demasiado, y por lo tanto después vimos cómo aflojó la pegada. Y esto fue una decisión que la conducción del Rincón de Massa, por usar la analogía boxística, le da en cómo continuar ese enfrentamiento. Esa lectura, que es una lectura que nada tiene que ver con el modelo propuesto, está más cerca del modo en que fue efectivamente observada esta entrevista, este enfrentamiento verbal, por el conjunto de la sociedad, con un agravante. Hay tantos modos de mirar esa escena como personas que miran esa escena. Es cierto que muchos de esos modos resultan agrupables, pero no es cierto que esos modos pueden reducirse a esquemas sencillos, esto es, que uno puede dirigirse a cada uno de estos segmentos saltando por encima de su capacidad de lectura. Dicho de otro modo, Massa siempre tenía en la situación el límite de la realidad, el límite que la realidad le ponía en cada una de sus manifestaciones, porque no hay una realidad. La realidad de los que ya perdieron no es la realidad de los que van a perder. La realidad de los que perdieron tampoco es igual entre sí. La realidad de los que todavía no perdieron no es igual a la realidad de los que de ningún modo van a perder. Entonces, estamos viendo un conjunto de subconjuntos que nos permiten entender polisémicamente lo que allí estuvo sucediendo. Y lo que vemos es, en la elección final, vemos qué efectos produce el balotaje, porque no es solamente la discusión. El balotaje fabrica una mayoría. Massa tenía un determinado porcentaje previo que incrementó en cierta medida, y Milei, que tenía un porcentaje menor, y cometió una hazaña descomunal, que fue
la de prácticamente duplicar sus votos. En consecuencia, lo que estamos viendo es que la gente vota diferenciadamente según las circunstancias. Y eso lo podemos entender de una forma muy específica en el voto de la provincia de Buenos Aires. Cuando Massa fue con Kicillof, la distancia fue muy importante. Cuando Massa va solo, esa distancia se vuelve tenue. Y aquí vemos el fenómeno general. Massa no es el partido del descontento. Massa es el establishment. Es el reflejo para la sociedad de lo que este poder político viene ejerciendo y haciendo a lo largo de 40 años. Y Milei es, en este contexto, el grito horrorizado contra esa política. Pues bien, un grito no es otra cosa que eso, un aullido de dolor. Pero para que esto se transforme en una posición efectiva, esto requiere de una política capaz de sostener ese grito. Si lo que vemos es una política que produce un aullido mayor, vamos a ver que ese grito que se enarboló primero contra Massa va a rebotar contra Milei. Y en ese sentido lo traigo a colación porque lo mencionás. Axel, ¿qué sería entonces en este caso? Axel es un poder residual. Axel muestra lo que queda del peronismo de la provincia de Buenos Aires a caballo de un dirigente de origen kirchnerista. Digo de origen kirchnerista porque no significa particularmente nada que su origen político sea uno o sea otro. Entre otras cosas, porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires depende todo el tiempo de la buena o mala voluntad del presidente. Un presidente cuya mala voluntad es manifiesta lleva a una situación de una enorme tensión. ¿Qué va a hacer Axel con esa tensión? Es lo que vamos a ver. Hasta acá, lo que hemos podido observar en otros gobernadores, en el modelo de Macri, del gobierno de Macri, del 15 a 19, no hemos visto ningún enfrentamiento sustantivo. Al contrario, hemos observado cómo la presunta oposición se comportaba como un gatito mimoso. Basta mirar de nuevo los resultados del Congreso cuando se trató de ubicar una vez más a dos jueces de la Suprema Corte que entran no ajustados a derecho por la ventana, que aceptan ser nombrados como inspectores municipales, frente a una Corte que acepta, pudiendo haberlo rechazado, frente a un Congreso que blanquea una Corte que acepta una forma que no se atiene a derecho y que aquí viene el final de la cuestión. La primera cosa que dice el futuro ministro del Interior del próximo gobierno, igual que el ministro de Justicia, es que ellos van a desistir de inmediato del juicio a la Corte. De modo que ellos asumen como propia la Corte de Macri, igual que hizo este gobierno. Me quedé pensando algo que me comentabas al principio. Vos sostenías, digamos, de manera firme que si Milei no, lo que representa Milei está claro, ¿no? Pero si ese, digamos, esa fuerza, por así decirlo, o eso que estaba ahí gestándose, no triunfaba ahora, era cuestión de tiempo. Así es. Bien, es decir, vos creés que el gobierno de Massa no iba a tener, digamos, ningún tipo de curso para modificar ciertas cuestiones que quizás el pueblo estaba en algún sentido gritando, exigiendo, pidiendo. Y también en ese sentido, perdón, pero te haré una cuestión. Por leerte y por escucharte, sostenés que hace muchos años que no hay programa en Argentina. ¿Es un poco Así por es. eso que decís? No solo, sino porque Massa forma parte, Massa no es sino la continuación del gobierno de Alberto Fernández. Claro. Y la política que Massa bien tiene en ejecución, y es un ajuste, solo puede continuar con el ajuste. Y ese ajuste requiere una estabilización. Y un plan de estabilización nunca es en economía clásica otra cosa
que estabilizar en una distribución todavía más regresiva, con salarios en dólares todavía más bajos y con una sociedad todavía más empobrecida. Como este es el obligatorio punto de partida, la posibilidad de que sea otra cosa es simplemente una esperanza literaria. La situación marcaba muy precisamente, y esto es lo que sostengo en el kirchnerismo desarmado, que vale la pena mirar en profundidad, es que lo que estaba en discusión, lo que está en discusión y lo que sigue en discusión es la calidad y la intensidad del ajuste, El ajuste. no si va a haber o no va a haber ajuste. Sí, sí, en ese sentido, son muy claros. Bueno, ahí, como decíamos al principio, invitamos a leer el texto de Kirchnerismo desarmado. En ese sentido, ¿no? Que comentás, acá lo que se discutía eran, a tu criterio, tres maneras de ajuste, digamos. Una iba a ser de shock, como probablemente sea, la otra con algunos matices, y quizás Massa de una manera más aletargada, pero está claro que, a tu juicio, iba a ser un ajuste bien clásico de la economía monetarista. Sí, Pero además hay una segunda cuestión. Cuando vos venís posponiendo el ajuste sí, desde agosto del 2020, cuando vos tenés que hacer un ajuste, cuando vos lo posponés, lo único que haces es continuar la pendiente de degradación sin ninguna de las ventajas que el ajuste da como posibilidad de empujar hacia arriba. Esto es, vos seguís empujando hacia abajo sin empujar lo suficiente para estabilizar. claro. Entonces, esto es, además de todo, una pésima praxis política. Una de las cosas que explico en el texto es, y este es el punto, qué sentido tenía fastidiar a Guzmán, que estaba haciendo más o menos lo mismo razonablemente, para llegar a un punto donde vas a hacer lo mismo que Guzmán tenía que hacer en peores condiciones. Vos sabés que tenía esto acá anotado, y que en algún momento te lo iba a comentar, que haces una suerte si bien en el texto constantemente vas comentando, en este texto y en varios más, en la mayoría de tus intervenciones, esta falta de programa, ¿no? En estos últimos, desde la vuelta a la democracia, básicamente, eh, haces como una suerte de defensa de la labor de Guzmán. No, no es una defensa. A ver, las cosas son como las cosas son. Mm, De que a mí me gusten más o que a mí me gusten menos es un problema distinto. mm, Cuando hay una acusación clásica contra el marxismo y es que explicar es justificar. No, yo no justifico nada. Yo digo simplemente que como en ningún momento la política del gobierno ni la política de Cristina fue no pagar, y cuando vos tenés que pagar, vos elegís el fondo tiene ciertas características de comportamiento estructural. El fondo es un poco más barato que el costo financiero de mercado, pero al mismo tiempo no es una discusión sobre si hay dinero fresco de mercado o el fondo, porque el secreto es que el gobierno de Macri acude al fondo porque el mercado ya no le presta. No claro. es que no le creen pirulito, No, no no, le está bien. cree el mercado, no le cree la divinidad frente a la que él se prosterna. Entonces, este es el primer dato de la realidad. Macri va al fondo porque no tiene ninguna otra opción. Ahora, cuando Macri va al fondo, nos pone a nosotros, pone a la sociedad argentina y pone al gobierno que lo sucede en una alternativa durísima. Es o no o desconoce esas tratativas y por lo tanto juega al margen de ellas, y esto no se planteó en ningún momento, es o nosotros pagamos como nosotros decimos o nosotros no pagamos, Claro. y o se aceptan los términos del fondo. Entonces, lo que vos no podés hacer es contar el cuentito de que Guzmán te engañó. Porque no hay modo en que Guzmán te engañe. Porque no es que el gobierno argentino, esta es la primera tratativa que tiene con el fondo. Es una tratativa que tuvo el gobierno de Kirchner y los gobiernos anteriores. Es una tratativa histórica de décadas. Por lo tanto, si en algo hay experiencia sistemática, es en discusiones y acuerdos con el fondo. Como ellos no proponen nada distinto, salvo discursivamente, como hacen gestos vacíos
y a la hora de la verdad esos gestos vacíos se llenan de contenido con la política del fondo que terminan ejecutando, pues bien, entonces, ¿qué sentido tiene fastidiar a Guzmán? Claro, entiendo. Y el sentido que uno puede descubrir de fastidiar a Guzmán habla de la calidad de la dirección política. Nos hace saber que esa dirección política no solo no tiene perspectiva estratégica, sino que tácticamente no tiene ninguna comprensión de los movimientos del tablero. Es decir, serrucharon la rama en la que ellos estaban sentados. No entienden que su propia situación depende del gobierno de Alberto Fernández. Y entonces, al fastidiar al gobierno de Alberto Fernández y al ser Alberto Fernández tan inepto, tan incapaz de asegurar su propio gobierno y su propio lugar de presidente, porque eso estaba a tiro de decreto. Todo lo que tenía que hacer Alberto Fernández era hacer renunciar a un secretario de Estado. Si un presidente no puede hacer renunciar a un secretario de Estado, más bien que se vaya a dirigir la calecita de la vuelta, porque no está para mayores negocios. Entonces, volvamos al punto. No, lo mío no es una defensa de Guzmán, para nada. Lo mío es entender básicamente el despropósito que significa para los integrantes de ese gobierno atacar a Guzmán. Bien, quedó muy claro. Hay un momento en el que, bueno, obviamente que más allá de haber leído tu libro, que bueno, hace rato, estuve viendo las intervenciones que me quedaban, entrevistas y demás. Y hay un momento en el que vos decís que es muy raro que un movimiento político de una tradición larga tenga radicalidad política. Vos sabés que vengo escuchando últimamente en muchos sectores, bueno, kirchneristas, peronistas y demás, que hay que volver a Perón. Hay que volver a leer a ese primer Perón, hay que volver a pensar la cuestión política de esa manera. ¿A vos te parece raro, digamos, empezar a pensar la realidad desde una óptica quizás primaria o primitiva o a partir de ese estallido que dio luz a Perón? Vos en algún momento también decís, si no había obreros ahí con las patitas en la fuente, Perón no competía ni a las bochas, algo así decís. ¿Creés que se puede? ¿Creés que se puede retomar algo de Perón para pensar la realidad y para hacer algo con esta realidad? La pregunta hay que hacerla al revés, fíjate. Perón tomó algo de la realidad anterior para pensar la conducta con la que enfrentaba esta. No. La primera indicación del que quiere entender a Perón es mirar no qué dijo Perón, sino qué hizo Perón. Perón interpretó un problema de esa coyuntura. El secreto para actuar en política hoy no es volver a Perón, ni volver a nadie. El secreto es hoy entender qué pasa hoy, acá, ahora. Y el secreto de qué pasa hoy, acá, ahora, es que se supone que hay que producir un rango de enfrentamiento con los intereses materiales reales que el bloque de clase dominante construyó a partir de 1976, donde ninguna de las fuerzas políticas que actúa en este orden político está imagina ni se plantea discursivamente. Porque este es el secreto de la impotencia de este orden y este es el secreto del lugar de Milei. Ellos hablan en serie y Milei hace gestos de verdad. Entonces, cuando uno habla en serie, es muy claro que lo que dice carece de relevancia. Cuando uno habla en serie, habla como Máximo Kirchner. Máximo Kirchner renuncia a la bancada de diputados del oficialismo. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? ¿Para sostener qué? ¿Para votar en contra? ¡Ay, caramba! Si lo que uno puede hacer como dirigente de una bancada es votar en contra de la mayoría de la propia bancada, uno tendría que haber renunciado antes, porque en ese caso no es el dirigente de la bancada, es el mascarón de proa de la bancada. Entonces, aquí viene el chiste. El chiste es que el conjunto de estos discursos no hacen otra cosa que vestir
a la política horrorosa en curso. Y más acá o más allá que la comprensión detallada que la sociedad tenga de la política en curso, tiene una verificación empírica sobre lo que significa para cada uno. Y esa verificación empírica arroja este resultado, y este es el balance que la sociedad tiene de esos discursos y de esos dirigentes. Entonces, volvamos de nuevo al punto. Sí. O leemos la realidad y los conflictos planteados y respondemos a esos conflictos, o simplemente hacemos ruido con la boca. Y si hacemos ruido con la boca, los resultados están a la vista. El título ya del texto del kirchnerismo desarmado supone que en algún momento estuvo armado. No, supone de qué manera está el kirchnerismo partiendo del momento presente. A ver, yo siempre sigo una vieja fórmula de Marx, que es la pregunta ¿cómo? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo llegamos acá? ¿Cómo entender lo que está pasando? Cuando yo descubro cómo es, el por qué es cae de su propio peso. No es un porqué deductivo. No es que lógicamente es posible que tal cosa suceda, sino cuál es la lógica interna de lo que viene sucediendo. Entonces no son las opiniones de Alejandro Horowitz sobre tal o cual asunto, más allá de que sean más o menos relevantes. El asunto es cómo es la cuestión. Y lo que no están contestando es cómo es, porque cuando yo sé cómo es, sé también cómo tengo que hacer para que no sea así. Esto es, de qué me tengo que defender. Cuando no ha sido caracterizada la libre circulación de capitales como el eje central de todo lo que viene pasando desde 1976 a la fecha, cuando no se entiende que el cepo no es otra cosa que la necesidad del control de cambios, de un orden económico y político, cuyo punto de estrangulamiento histórico ha sido y es, y seguirá siendo por un rato largo, el comercio exterior y su incapacidad para generar suficientes dólares para todas las necesidades que el bloque de clases dominantes le impone, porque una de sus primeras necesidades es girar al exterior el superávit de su propio negocio. Pues bien, como esta es la exigencia del bloque que se acata para los dólares, los otros dólares faltan. Y como los otros dólares faltan, se hace una distribución del ingreso según el faltante de estos otros dólares. Y esta es toda la actividad. Toda la actividad se ajusta en función de la libre circulación de capitales, que tiene como contrapartida la deuda, que tiene como contrapartida esta política de ajuste perpetuo. Por lo tanto, sin definir este punto central, todo lo demás se transforma en amables conversaciones sobre problemas que se pueden caracterizar como, comillas, hemos gobernado mal, comillas. Creer que eso es una autocrítica es pensar que eso es una reflexión sobre la política. Y esto no solo no es una reflexión, sino que es una autojustificación patética. El intento de volver a Perón discursivamente no es otra cosa que esto, porque si se quiere volver a Perón, en los términos de los problemas que Perón respondió, son estos: independencia económica, soberanía política y justicia social. Cuando nos quieren contar que esta es la justicia social, el resultado es Milei. Cuando nos quieren contar que, porque de independencia económica y de soberanía política ya no habla nadie hace décadas. Entonces, está muy claro que no tienen política porque están desarmados. Cuando alguien que gobernó 12 años de forma directa y 16 de forma indirecta nos cuenta que no sería buena idea tener un programa, nos está informando sobre el nivel de desarme que esta fuerza política tiene, porque el único instrumento que permite armar a un cuadro político es
el programa. Sin programa no hay cuadros, porque los cuadros son cuadros de un programa, no de una abstracta biblioteca. No se trata de la falta de cultura política, que por cierto es manifiesta, porque la mayor parte de los hombres y mujeres que intervienen en el debate público hace décadas que no leen un libro. Lo único que leen son encuestas. Bien. Cuando pensás en estos 12 años que recién mencionás que tuvo el kirchnerismo, obviamente vamos a ahondar, pero ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Vos creés que hubo una oportunidad, que se abrió una oportunidad ahí, que se aprovechó cierta oportunidad, que se perdió cierta oportunidad? ¿Cómo evaluás ese proceso? El proceso va exactamente en el término del límite que plantea Cristina. La oportunidad perdida fue construir un programa para salir de este orden político. Eso ni se planteó, ni se plantea. Y esa es exactamente la oportunidad. Contar con un consenso de respaldo político capaz de jugar una salida política que no fuera simplemente la reproducción ampliada de lo mismo. Sí. En ese sentido, ¿ves algún signo en Latinoamérica o ves algún proceso en Latinoamérica que te entusiasme y que con el cual uno pueda pensar en una posible salida o oportunidad acá en Argentina? Está claro que no ahora. Mira, el signo más interesante se manifestó en la Argentina y desde la Argentina en muchos otros países latinoamericanos y fue el movimiento de mujeres. Pero si algo hemos visto es que el movimiento de mujeres se autoderrotó. Entre otras cosas, porque fíjate qué cosa curiosa, que un movimiento de mujeres olvide que es un movimiento de mujeres y se transforme en el movimiento de otras cosas. Yo no estoy diciendo que estas otras cosas no sean pertinentes o no formen parte de un movimiento de mujeres, pero no entender que el problema fundamental de las mujeres es el lugar que ocupan en la sociedad en tanto que mujeres, es no entender todos los otros aspectos posibles de la teoría feminista. Esta incapacidad básica, conceptual y política del movimiento de mujeres fue el punto que anticipó primero que el movimiento de mujeres empezaba su reflujo, cosa que ahora ya se ve más que claramente. Milei se da el lujo de decir que no existen diferencias salariales. Cuando Milei dice esto, y no es que de repente le contestan 500.000 de mujeres en la calle, queda claro que se ha restaurado el punto de los machirulos más tradicionales. Y vamos a ver entonces que aquello que se había conquistado discursivamente va a empezar a desinflarse también discursivamente porque se perdió políticamente. Aquí estamos viendo un fenómeno que se había producido con anterioridad en la Europa, con el mismo movimiento de mujeres, de modos relativamente homologables. Es cierto que el movimiento no retrocede hasta el punto inicial y es cierto que muchos de sus planteos terminan incorporándose al léxico y a la sociedad. Pero la próxima víctima del fracaso del movimiento de mujeres va a ser el ESI. Y vamos a ver cómo van a bajar al ESI sin demasiadas dificultades ni complicaciones. Entre otras cosas, porque en lugar de defender la clave del ESI, que es la garantía que el ESI es para los niños, se transformaba en un argumento para defender elementos que pueden ser defendidos, pero que de ninguna manera son el centro de la cuestión. Entonces, aquí no entender la centralidad de una cuestión y desviarse en direcciones simplemente debilitó el movimiento y anticipó los resultados políticos. La victoria de Milei es, entre otras cosas, la derrota del movimiento de mujeres, porque para que Milei alcance este rango, demasiadas mujeres debieron votarlo.
Y que mujeres voten a Milei muestra el estado real de la cuestión, no el discurso universitario. Totalmente. En ese sentido, pienso también, ya no es una derrota de por sí que los últimos tres candidatos, y esto lo terminé de pensar en estos días cuando empezó a circular la noticia de que Scioli ya habría arreglado un puesto ahí en el gobierno de Milei. Pienso, ya no hay una derrota de por sí cuando uno elige a un hombre como Massa para liderar un proceso político y cuando tenemos en cuenta que las últimas tres personas que fueron elegidas por la dirigencia para llevar adelante al menos el proceso electoral y bueno, y después está claro que un gobierno hayan sido Scioli, Alberto y Massa, ya no se lee una derrota ahí. ¿De qué da cuenta eso? Empecemos de nuevo. El primer ensayo del kirchnerismo desarmado se llama El peronismo estallado. Y esto es exactamente aquello que estás describiendo. Claro. Pero cosa que se ve simplemente mirando las fórmulas electorales del 2015. Cuando vos mirás el 2015, ves que de las tres fórmulas presidenciales con chances, de los 6 integrantes de esas tres fórmulas, 5 son peronistas y el otro es Macri. Esto te hace saber que los peronistas son intercambiables y que pueden formar parte de este gobierno o de cualquier otro gobierno. Scioli es básicamente el retroceso que Milei tiene frente al disparate de romper las relaciones con Brasil. Si algo le va a informar los amigos que pusieron plata para la campaña, entre ellos Roca, Claro. es que las relaciones con Brasil no se tocan, nene. Claro. Y después de haber dicho los dislates que dijo, viene acá el punto, ¿quién es el hombre que tiene la mejor botonera en Brasil? Scioli. Por lo tanto, Scioli es el hombre que se queda en el mismo lugar donde estaba. Y esto nos hace saber de qué manera la continuidad no es simplemente una continuidad abstractamente estratégica, sino es una continuidad instrumental. Yo siempre dije que de ninguna manera separaba a Milei votando a Massa. Ahora, acá, antes de seguir con esta pregunta, esto lo vamos a editar, voy a poner bien el cargador de la computadora, que se me va a apagar. Ahí. Ahí vamos. Esta partecita la editaremos. ¿Continuamos, Alejandro? Dale. Ahora, igual, a mí hay algo que en este sentido me hace ruido y digo, está claro que entiendo a los puntos a los que vas, en el sentido de que Massa iba a ser, en esta cuestión de tres modos de ajustes, Massa la continuidad, otro tipo de ajuste, Milei va a ser un ajuste mucho más violento y más. Ahora, cuando vos me hablás casi de no hacer una diferenciación entre estos dos, más allá de los personajes, la gente también con la que van a trabajar y lo que legitiman al ser votados. Pero Milei al ser... Perdón. Detenete un minuto con Massa. Conviene recordar que Massa fue socio de Macri no 5 minutos. No. Yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, perdón, que sí. Macri avance en dirección a Milei muestra la tendencia general de la política argentina. Totalmente de acuerdo. Para que se entienda. Sí. La derrota de Juntos por el Cambio implicó la desaparición de Juntos por el Cambio, porque el chiste de Milei, Juntos por el Cargo, no es un chiste. Milei lo que hizo fue juntar el detritus de la casta política y acordar con el rey de la casta política, que es Macri. Sí. Cuando vos ves a Macri y las maniobras que hace para tratar de ser presidente de Boca, vos entendés en qué rango de la política estamos actuando. Sí. No es posible diferenciar
ninguna cosa de los negocios en curso. La política, cuando es la continuación de los negocios en curso, no tiene más modulaciones que la de los negocios. Y los negocios imponen su propia gramática. Sí, sí. Pero vuelvo a esto que pensaba. En este sentido coincidimos en la cuestión de los negocios y pensaba en un juego de la política es la continuidad de la guerra por otros medios, en este caso la continuidad de los negocios por otros medios. Ahora bien. Y, perdón, Sí. cuando esta expresión está funcionando, te hace saber que no solo el kirchnerismo está desarmado, que el conjunto de la sociedad argentina está desarmada frente a la crisis que este desarme supuso y supone. Por eso hoy leer el kirchnerismo desarmado con estos resultados cobra una significación que no tenía antes de este resultado. No, total. Eso está claro y bueno, yo hace rato que vengo ya comentando y a partir de la elección mucho más que agarren el texto. Ahora, hay una cuestión que sí, como te decía, me hace ruido y quiero que la charlemos. Cuando vos no haces una diferenciación entre estos aspectos de esta continuidad entre Milei y Massa, esa línea adhiero en gran medida. Ahora, que se haya votado Milei también es la legitimación del horror argentino, porque estamos en presencia de una fórmula que, vos sabés que el otro día charlaba con un amigo, esta gente ni siquiera es negacionista, esta gente viene a tomar revancha de la casta militar. Ni siquiera niega la dictadura, sino que redobla esa negación. Cuando uno escucha a Villarruel, da la impresión. Conviene entender la diferencia entre Milei y su vicepresidenta. No votan ni a la vicepresidenta, obviamente, ni a Milei por sus ideas. Ahí en el fondo, acá viene la cuestión. Si alguien es realmente una delirante políticamente, aunque no sea personalmente una delirante, es la vicepresidenta. Totalmente de acuerdo. Bien. La idea de que las Fuerzas Armadas reales están interesadas en reivindicar 1976 es una idea del que no tiene el menor contacto real con las Fuerzas Armadas y confunde el gueto anacrónico de que vive en sus últimos momentos o está por morirse o simplemente ya se murió, que supone una vindicación personal. A la vicepresidenta le convendría mucho más pagar un psicoanalista y resolver el problema edípico con su papá, que es lo que la gobierna y la mueve. Transformar esto en una política solo es posible cuando lo relevante de la cuestión es el aspecto represivo, no la negación o la no negación, el argumento del 76 o el no argumento del 76. Lo que ella nos hace saber en realidad es que ella tiene la mano tan dura como haga falta. Eso sí es cierto, todo lo demás no. Pero al mismo tiempo, Milei nos hace saber en que a él le importa un bledo si ella tiene la mano dura, la mano blanda o alguna otra cosa, porque lo único que va a hacer es agitar la campanilla del Senado. Y esto es lo que va a hacer. No va a hacer ninguna otra cosa mientras Milei sea presidente. Agitar la campanilla del Senado, ¿a qué le llamas? A esto, en literalidad, a convocar a las reuniones del Senado, que es lo que el vicepresidente hace. Arreglar la agenda de lo que se discute en el Senado y acordar con la oposición y el oficialismo cómo se organiza esa agenda y cómo funciona, cómo transcurre. Es decir, es un cargo administrativo que tiene brillo y lugar, pero que está determinado por el presidente. La presidencia de la Argentina es unipersonal y además de ser unipersonal, el sistema es presidencialista. No estamos hablando de un sistema parlamentario donde presidir una de las instancias del Congreso es un elemento decisivo.
El único elemento decisivo es el lugar que ella ocupa en la línea de sucesión. Es decir, solo si Milei se tiene que correr, ella tiene un lugar de verdad en el juego político. Y la idea de que ella puede tener de verdad un lugar en el juego político sobre la base del negacionismo o de cualquier otra base de estas características es una trivialidad política. ¿Cómo evaluás, si bien, bueno, con esto que comentábamos de Guzmán, ya das un parecer más que importante, pero cómo evaluás estos últimos años de Cristina? ¿Y qué crees quizás que pueda Pero llegar? de nuevo, no se trata de lo que yo evalúo. La sociedad argentina evaluó eso. ¿Qué lugar tiene el kirchnerismo dentro del propio peronismo? Es una corriente significativa en la provincia de Buenos Aires. Se terminó. No tiene ningún otro lugar en ninguna otra parte. Este es el primer aspecto. El segundo aspecto de la cuestión es que el peronismo en su conjunto, más allá del kirchnerismo, es una fuerza minoritaria y en retroceso y estancada, cosa que se ve mirando los números. Cuando uno mira las elecciones del 2015 y las compara con las elecciones del 2019, uno comprueba que los Fernández sacaron 55.000 votos menos que los que sacó Macri 4 años antes. Y cuando uno mira los votos que obtuvo Massa en esta última elección, queda claro que Massa sacó 1,5 millones de votos menos que los últimos que sacaron los Fernández. Entonces, lo que yo opino del peronismo no tiene relevancia. La sociedad argentina opina que el peronismo es un caballo muerto. Eso opina. Y es un caballo del que se desmontó. Es un caballo del que solamente se usa para determinadas y muy específicas circunstancias. Expresa más lo que piensan de sí los dirigentes sindicales que lo que los dirigidos de los dirigentes sindicales piensan de la sociedad. Para redondear esto con una declaración, uno de los dirigentes, no me acuerdo de qué sindicato, dijo, no, los muchachos no se dejan convencer. Es decir, no es que él representa políticamente a los trabajadores, no, él es un dirigente sindical, punto. A los trabajadores les importa ni mucho ni poco lo que él piensa, cosa que de nuevo los números nos habían dicho antes. Fíjate, en el sindicato público del Estado más importante de la provincia de Buenos Aires es el sindicato de docentes. En el sindicato de docentes hay 400.000 docentes en la provincia de Buenos Aires. Sí. Estamos hablando de una fuerza enorme. Pues bien, adentro de esa fuerza hay muchas corrientes políticas sindicales de distintas características. El macrismo no tiene ninguna representación adentro de esas corrientes. Sin embargo, en las elecciones del 2015, el macrismo arrasó en esas corrientes. Entonces, ¿qué nos hacen saber? Que los dirigentes sindicales no son otra cosa que dirigentes sindicales y que la división dirigentes sindicales, dirigentes políticos está clara. ¿Y qué piensa la sociedad de los dirigentes políticos? También está clara. Por lo tanto, la idea de que yo tenga sobre A o B cuestión, yo no tengo ninguna idea particular distinta que la de la sociedad argentina. Lo único que hago es leer qué idea la sociedad argentina tiene y dejarlo claro, blanco sobre negro, nada más. Bien. Y teniendo en cuenta, digamos, la resistencia, si se quiere, que puede llegar a venir para con este nuevo gobierno y demás, ¿ves algún signo alentador en los movimientos sociales, en lo que queda del movimiento feminista? ¿Qué lectura haces? Mira, la lectura es, vamos a ver el caballo en la cancha. No tengo una idea muy auspiciosa sobre el caballo que existe. Tengo una idea más interesante sobre el caballo que puede existir. Esto es, me parece que la tendencia a la construcción de una oposición dinámica por fuera de estas direcciones y en contra de estas direcciones, porque conviene entender, estas direcciones no son parte de la solución, sino parte del problema. Para terminar con el problema es preciso terminar, entre otras cosas, con estas direcciones y sus conceptualizaciones bochornosas. Esas direcciones y esas conceptualizaciones nos han traído hasta el punto donde estamos.
Para salir de esto hay que abandonar las dos cosas. Para dejar de ser una víctima hay que tener en claro que se es una víctima. Cuando alguien sabe que es una víctima, abandona ese lugar para dirigirse en otra dirección. En ese Cuando sentido, alguien ni se reconoce como tal, subjetivamente, frente a sí mismo, no tiene ninguna posibilidad de salir de ese lugar. vos has comentado en varias ocasiones los derrotados desechando su propia experiencia. Ese es el punto. La primera cuestión es aceptar la propia experiencia, entender un balance de todo esto y tener un balance compartido. Aquí viene la cuestión. De nuevo, no son mis opiniones las que cuentan. No, está Las claro. opiniones, no digo esto porque no es una especie de falsa modestia. No, se entiende perfectamente. Al menos yo lo Es entiendo perfectamente. simplemente que la estrategia de un movimiento histórico no surge de la cabeza de 5 tipos inteligentes. 5 Totalmente. tipos inteligentes leen correctamente lo que el movimiento necesita y enuncia. Esa es la relación. Pero es el movimiento el que construye la estrategia. Nosotros leemos la estrategia que el movimiento permite. Si no leemos esto, no leemos. Simplemente hacemos ciencia ficción. La literatura y la política funcionan muy bien en el terreno literario. En el terreno político no tanto. Claro. Bueno, Alejandro, en ese sentido, Me confundiste con González. sí, es Bueno, es es un una halago, confusión deliciosa. es un halago, es un halago. Totalmente. Me siento Eh, muy halagado. Yo eh, fíjate, yo no puedo decir lo quería mucho, yo lo quiero mucho, Horacio. hay Un tipo ciertos de la gran autores, puta. ¿Eh? no, que hay ciertos autores que, Es bueno, que él y para más, mí no es un autor, es un interlocutor, es otra cosa. totalmente de acuerdo, sí, Digo, sí. cuando yo pienso algo, la música de Horacio suena dentro de mi cabeza. Sí, más allá Como de la que música de León Rosichner, como otras iba a músicas. decir justamente de León. Yo Sí, claro, con León me pasa que cuando lo cito en presente, digamos. León, totalmente. León dice, León piensa. Sabés que León está mucho más vivo que muchos de estos monigotes. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. León, Horacio y demás. Eh, bueno, Alejandro, gracias. Invito nuevamente a la gente que va a ser mucha, yo lo sé, que va a ver esta charla, esta entrevista, que lea el kirchnerismo desarmado porque, insisto, más allá de que suscribir o no a un montón de cuestiones, da muchos disparadores para pensar y hay una cuestión que yo valoro mucho de este texto, que no se ve mucho en textos de ensayistas y de personas que también tienen la capacidad de manejar un lenguaje abstracto con sutileza y con esa soltura, tiene mucho dato, tiene mucho número. Cuando recién charlábamos esto de, bueno, vos me decías de la cantidad de votantes y lo que tuvo en 2015-2019, está todo acá en el libro eso. Entonces, eso es interesante porque más allá de todo el plano de intelectualización profunda ciertos sucesos y fenómenos que se fueron dando, hay dato duro y uno puede agarrarse de ambas patas en el texto. Y eso me pareció muy valorable. Porque, y esto va bien por cuenta propia, uno a veces lee autores o interlocutores, ahora que me decís como vos, y siente que está en la nebulosa por momentos. En este caso, nos trae esa tierra y nos hace dialogar efectivamente con la realidad, insisto, más allá de suscribir o no a un montón de cuestiones. Así que bueno, Alejandro, de vuelta gracias. Si querés comentar algo más, lo comentamos y si no, hasta acá llegamos y súper agradecido. Mira, no. Creo que, a ver, funcionó, Funcionó. claro. Y lo que se puede, vos sabés que estas cosas no se proclaman, suceden o no suceden. Total. Si suceden es fantástico, y si no suceden, bueno, en fin, forma parte de... Yo en esto de fracasar tengo mucha experiencia, así que no te preocupes. Está bien, en eso estamos un poco en sintonía. Bueno, nada, Alejandro, gracias de vuelta. Esto va a salir el domingo, en unos días, así que la esperaremos e intentaremos que le llegue a la mayor cantidad de gente posible para seguir generando diálogo y seguir generando discusiones. Me parece fantástico. Un abrazo. Un abrazo grande.